El tema que nos ocupa pues es de máximo interés y una buena prueba es el aforo, el lleno total en esta sala en estos momentos, y que en las últimas semanas, pues quienes seguís las redes sociales farmacéuticas habréis visto que había interés en esta sesión del Congreso, y es un tema que cada vez se está debatiendo con mucha más proximidad. A pesar de esta actualidad en el tema hoy, el modelo de sistema retributivo, la verdad es que hasta hace poco parecía casi un tema tabú a discutir o hablar abiertamente en el colectivo, y no quiero parecer exagerada, pero los años que llevo en la profesión me permiten decirlo con franqueza, que a quien hace 20 años se atrevía a abordar el tema de hablar de posibles cambios en el sistema retributivo, pues poco menos que le quemaban en la hoguera. Los tiempos han cambiado, sin duda el colectivo, los farmacéuticos han evolucionado y además han aparecido las famosas circunstancias económicas y que han puesto al medicamento en el foco de mira principal, que por desgracia está recibiendo pues, las múltiples medidas de recorte que asume el gasto sanitario en general. Evidentemente, un tema de la trascendencia que tiene el hablar de un posible cambio en el modelo retributivo necesita un abordaje riguroso, serio, muy bien estudiado, muy bien planteado y con un colectivo que esté dispuesto a ir en un sentido o en otro. Y sin dar ningún paso en falso, por supuesto. Un paso en ese camino de discusión pues, es por lo que estamos hoy aquí, para debatir abiertamente en un congreso profesional, como es el congreso de CEFAC, sobre ese posible modelo retributivo diferente al actual. Y evidentemente con el rigor que se merece el tema. Me acompañan en la mesa Ana Aliaga. Ana, conocéis supongo que todo el mundo, es es secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Me acompaña también Miguel Chamorro, que es vicepresidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos de España, y Vicente Basauli, a quien seguro que también conocéis, vicepresidente del organizador de este congreso, de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. El formato de la sesión pues, está a camino entre lo que sería mesa redonda, pero sobre todo con una parte importante de debate. En primer lugar, le daré la palabra a Vicente, quien expondrá el estudio que ha realizado CEFAC sobre el sistema retributivo y qué propuestas van a hacernos. Y después de su presentación, daré la palabra alternativamente a Ana y a Miguel para que opinen sobre la presentación que ha hecho Vicente y sobre las propuestas que plantea. Cuando quieras, Vicente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pilar, por coger este testigo. Gracias también a Miguel y a Ana por lo menos venir aquí y escuchar una propuesta que entendemos desde CEFAC que es importante para el momento que está ahora mismo en la farmacia. Yo voy a intentar transmitir lo que hemos hecho un grupo de farmacéuticos que he coordinado bajo la Comisión de Sistemas Retributivos. Es una propuesta aséptica y transparente, como nuestro patrocinador, como el patrocinador de la mesa, ¿no? Y creo que va a ser sinceramente un antes y un después. Espero que lo sea así. Y bueno, ya voy a entrar lo que es en el tema. Vamos a ver. Lo primero, dar las gracias sobre todo al equipo que le ha hecho posible, ¿no? O sea, aquí los tengo además en primera fila y les dije que por favor, que quería tenerlos en primera fila, primero porque pienso que lo mínimo que puedo hacer aquí, ya que estoy aquí, es reconocer el esfuerzo que han hecho ellos. Yo estoy poniendo la cara en la imagen, pero realmente esto ha sido un trabajo en equipo de muchos meses diarios. Y bueno, Belén, Paco, Lola, Ángel, Eduardo, han estado a mi lado continuamente, mail tras mail, y lo quiero transmitir así porque de verdad que ha sido un trabajo duro,
Llevamos 2 años, muchísimas discusiones, muchos puntos de vista, qué pensarán, qué no pensarán, qué dirán, qué no dirán. Y bueno, yo creo que el fruto de este trabajo lo vais a ver ahora y vosotros mismos podéis juzgar lo que ha quedado. Bien, creo que es importante lo primero decir qué pinta CEFAC, una sociedad científica, en este tema, ¿no? Un tema aparentemente económico, que no tiene mayor trascendencia, porque nos metemos nosotros en esto, ¿no? O sea, ¿quién nos manda? Oye, vosotros dedicaros a la atención farmacéutica y a decir, pues un poco, o a mejorar relaciones con los médicos, con otras sociedades, ¿vale? Bien, hay 3 puntos que entendemos que justifican o legitiman a CEFAC para meterse en este punto, ¿no? En este debate, ¿no? El primero es claro, y es que un profesional, dependiendo de cómo le paguen, va a tener unos objetivos y va a ser retribuido de una manera. Desde ese punto de vista entendemos que el profesional tenemos que estar ahí como sociedad científica, porque nosotros al final somos, de alguna manera, los que tenemos unos conocimientos, que de alguna manera los ponemos diariamente en la farmacia a disposición de todos los pacientes para conseguir el mejor uso de los medicamentos, ¿no? El segundo es que, bueno, a nadie, todos sabemos que el sistema actual de retribución de la dispensación pues, está orientado totalmente al producto. Y bueno, y la verdad es que la historia, yo creo que llevamos ya mucho tiempo, si queremos hablar de fechas, pues quizás desde el 99, el 2000, de cuando aquí, digamos, empezó el movimiento de la atención farmacéutica en España, y vemos que llevamos ya más de una década, y así se ha puesto manifiesto en muchas jornadas y ponencias, y parece que no ha cambiado nada, ¿no? Y precisamente la dispensación es el servicio que habitualmente y con mayor frecuencia y demanda se da en las farmacias españolas, ¿no? Entonces es importante pues, hacer un poco de reconocimiento de ver por qué no ha pasado nada, ¿no? Qué es lo que está fallando aquí. Y la tercera, porque entendemos que CEFAC, como cualquier otra entidad a nivel, digamos, del colectivo farmacéutico, debe tener una opinión sobre las cosas que suceden, ¿no? Entendemos que la situación que vive la farmacia es una situación crítica, es histórica y desde luego pues, de alguna manera tenemos una responsabilidad en dar nuestra opinión y sobre todo y lo más importante hacer una propuesta para intentar mejorar. Y desde ese punto de vista es la propuesta que voy a presentaros. Bien, desde un modelo en el que yo creo que se aprecia muy bien en las fotos, ¿no? Para pasar de un modelo a otro, hay una serie de incógnitas que podríamos pensar y que yo he querido, no sé si bien o mal, de alguna manera indicar con esas preguntas. Creo que es importante que nos planteemos, y sobre todo en estos momentos, es muy importante que nos planteemos pues esas preguntas, ¿no? Yo os voy a dar mi opinión en la siguiente, pero me gustaría que interiorizarais lo que es exactamente ese cambio de una foto a otra. Y básicamente los inconvenientes que nosotros vemos que tiene el modelo actual son estos. El primero es que el valor que tiene el acto del profesional farmacéutico no depende de él, depende de una cosa externa, depende de un valor, de un importe externo, que además lo negocian entre otros terceros, y en el cual el farmacéutico pues, ni pincha ni corta. Sinceramente, pues, lo único que tiene que hacer es asumir lo que se le está diciendo y con eso el profesional farmacéutico pues, tiene que de alguna manera estar de acuerdo. Bien, lo segundo es que es desmotivador y desincentivador. ¿Qué es lo que realmente incentiva el modelo que tenemos actualmente de retribución? Está claro que si nosotros queremos trabajar de otra manera, como colectivo, yo creo que también, incluso el Consejo también lo ha dicho muy claramente, que el futuro de la farmacia va por un camino asistencial. Entonces entendemos pues que, claro, el modelo que tenemos ahora digamos que no va parejo con ese nuevo camino o este camino que hemos decidido, o parece ser que hemos decidido tomar como profesión. Y por último, yo creo que es sangrante, ¿no? La perversión del sistema retributivo en cuanto al conflicto de intereses. No puede pedírselo a un profesional que haciendo su trabajo le cueste dinero. Eso no se le puede pedir. No podemos pedir mejorar el gasto farmacéutico cuando se nos paga por dispensar medicamentos. Tenemos un conflicto de intereses brutal. Si mi intervención va a ser que este señor no tome un medicamento necesario, ¿cómo se me retribuye a mí esa intervención? No pagándome.
Difícilmente voy a poder mantener ese servicio. Entonces tenemos ahí un gran conflicto de intereses que hay que solucionar o entendemos que debería ser solucionado. Y por último, yo creo que además viene al caso, es que ya actualmente no es sostenible este modelo. O sea, actualmente la dispensación de los medicamentos al sistema sanitario en muchísimas farmacias, yo me atrevería a decir ya con los nuevos datos, casi ya la mitad de las farmacias no, o sea, pierdes dinero, o sea, es a pérdidas. Te cuesta más dispensar un medicamento. Entender, y lo digo y lo quiero matizar, estamos hablando de la dispensación de los medicamentos al sistema sanitario, que es la propuesta que nosotros vamos a llevar, solamente, exclusivamente para eso. Bueno, un poquito por comentarlo, y esta diapositiva se la debo a Miguel Ángel, que no sé si lo veo por ahí, pero bueno, creo que es muy importante que a lo largo de la historia el farmacéutico lo que ha hecho ha sido adaptarse a sus necesidades, y esas necesidades le han venido impuestas de alguna manera por la sociedad. La sociedad en un primer momento necesitaba a alguien que hiciera los medicamentos, a partir del siglo VIII se independizó del médico y la actividad del farmacéutico se centró exclusivamente en la formulación magistral. Esto ya a partir del siglo XX cambió. Necesitamos que esos medicamentos llegaran a todos los pacientes, a una población que había aumentado, había aparecido una industria farmacéutica potente, una revolución industrial, una serie de circunstancias que hicieron que al final los medicamentos eran disponibles. Para ello hacía falta llevarlos a los pacientes, hacía falta que en todo nuestro sistema sanitario los tuviera y fuesen accesibles, disponibles. Y eso es lo que conseguimos, sobre todo en el siglo XX. Hemos conseguido que prácticamente todo español tenga acceso en su municipio al medicamento, sin ningún problema. Yo creo que eso es un éxito y eso lo ha conseguido gracias al modelo que hemos tenido retributivo. Y eso es importante y hay que reconocerlo. Pero es que ahora nos hemos dado cuenta que tenemos unas necesidades muy distintas. Ahora resulta que la tercera parte de las personas que entran en ingresos hospitalarios son debido a causas relacionadas con medicamentos. Los medicamentos valen mucho dinero. También es un problema el coste que se tiene que desembolsar las administraciones en soportar ese gasto. Y entonces tenemos un problema de uso de los medicamentos, la gente no lo utiliza racionalmente muchas veces. Entonces tenemos una serie de necesidades que de alguna manera hay que solucionar. Y el farmacéutico, para poderla solucionar, ya se tiene que convertir en un proveedor de servicios. Lo que tiene que hacer ahora es evidente, atender al paciente que utiliza esos medicamentos, porque esos medicamentos ya los tenemos, están disponibles y lo que falta es que un profesional se ocupe de satisfacer esas necesidades de atención al paciente que los utiliza. Ese cambio, que yo he puesto en la diapositiva como siglo XXI, porque entiendo que, aparte que estamos ya en el siglo XXI, pues es un camino que otros países ya han tomado, requiere, entendemos nosotros, un cambio en el modelo retributivo también. Ya es un fin distinto, no nos interesa que los medicamentos estén ya disponibles para toda la población, sino lo que nos interesa es que nosotros tengamos la posibilidad de disminuir esos fallos en la farmacoterapia, que podamos mejorar la adherencia y que podamos mejorar su uso racional. Y eso lo tenemos que hacer de otra forma, con otros procedimientos, y nos tenemos que evolucionar a la nueva necesidad de la gente, que es esa, de los pacientes. Entonces, por eso planteamos que necesitaríamos modificar un modelo que hasta ahora ha estado ligado al producto, un modelo material, que tocamos, la caja, los medicamentos, a un modelo en que está ya ligado al conocimiento, a los conocimientos que nosotros poseemos sobre esa caja, y que vamos a aplicar sobre el paciente que las utiliza. Y que es inmaterial, ya no es el tener el medicamento como tal, es ya un servicio, ya cambia el concepto. Y entonces, pues bueno, en este cambio, nosotros, bueno, hay muchos países ya que, digamos, han asumido esta filosofía y han cambiado. Entonces nosotros, yo quiero poner de manifiesto que a todo esto, a todo ese cambio profesional o cambio de necesidades que de alguna manera tenemos que hacer frente como profesionales, va unido la triste o cruda realidad. Yo creo que en esta diapositiva, esto fue de una nota de prensa que emitió el Ministerio en junio, sacando pecho de la reducción del gasto en medicamentos, del gasto público en medicamentos que había en esa fecha, y se felicitaban de lo bien que estaban gestionando, ¿no? Bueno, yo lo que hice fue coger las cifras y ponerlas en una gráfica, y estas son las gráficas, y esto es lo que hay.
Yo no me voy a detener más en la diapositiva porque la realidad es la que hay y no creo que sea necesario, y creo que además todos sois conscientes de que además en esa realidad pues tenemos unos problemas ya de impago. Yo estoy en Valencia y bueno, no os quiero comentar porque creo que todos sabéis cómo está el tema en Valencia y bueno, esta es la realidad y el IPC tiene otra trayectoria y bueno, seamos conscientes de dónde estamos y no sé si hacia dónde queremos ir o hacia dónde vamos. Bien, por terminar un poquito de aclarar la situación en la que estamos o la previsible, he querido coger una diapositiva en la que de alguna manera esto es una previsión de IMS sobre a futuro, ¿no? En los próximos 4 años, ¿no? ¿Cuál va a ser, o piensan ellos que va a ser el escenario en el que vamos a movernos, ¿no? Por países, ¿no? Y bueno, esto lo que nos dice es que prácticamente el gasto que tenemos ahora, pues muy posiblemente en el 2016, ponen aquí, pues que posiblemente se quede como está o incluso baje. Estamos en un 22,7, pues ahí lo que te estaba diciendo es que entre el 13 y el 23 es lo que se espera para dentro de 4 años. Y esto realmente es un poco contradictorio porque todos sabemos por las pirámides de población que en muy poco tiempo va a ir aumentando enormemente el número de personas mayores y con mayor edad. Pues va a aumentar la carga asistencial porque van a haber muchos más pacientes, más polimedicados y va a bajar el gasto. Bien, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Yo he puesto 4 porque creo que son los caminos que tenemos, ¿no? Podemos mercantilizar la farmacia, más ventas cruzadas, más venta libre, más servicios no relacionados con el medicamento. Podemos hacer, es un camino, está ahí. Otro camino, y yo creo que la foto lo ilustra perfectamente, es el túnel. Y es el descarrilamiento del tren antes de ver ni siquiera la luz, viendo ya la luz del túnel, pero ni siquiera habiendo salido del túnel. Creo que eso es una realidad bastante palpable. Y luego tenemos que se desmorone el sistema tal y como lo conocemos. Y por último, la que nosotros pensamos que es la solución, y es buscar soluciones. No esperar sentados a ver qué es lo que pasa, a ver si pasa esto, a ver si ya vendrán tiempos mejores. Con esto, lo que nosotros hicimos, hemos dicho que nosotros pensamos que había que buscar soluciones y la solución fue hacer esta propuesta. El objetivo de esta propuesta era elaborar una propuesta de sistema retributivo aplicable al servicio de dispensación de medicamentos dispensados al Sistema Nacional de Salud y que tuviera estas 3 premisas, estas 3 condiciones, ¿no? Que permita un mayor desarrollo profesional, que proteja al paciente de la posible aparición de problemas relacionados con los medicamentos y de resultados negativos asociados a su farmacoterapia y que fuera sostenible. Bien, ¿para ello qué hicimos? Hicimos 4 cosas. La primera que hicimos fue analizar los sistemas retributivos de países desarrollados de nuestro entorno, que son los que tenéis en la diapositiva, unos dentro de la propia Unión Europea y otros, digamos, de otros países, de otros continentes. Básicamente lo que nos dicen es que estos países ya han pasado por esto, y lo que han hecho ha sido evolucionar desde un sistema a otro. Y evidentemente lo que de alguna manera concluíamos con este informe era que España debería evolucionar en este sentido. Lo siguiente que hicimos, pues claro, si queremos hacer una propuesta y más sobre... No nos podemos desligar de que es una propuesta también económica. Vamos a proponer cómo se retribuye al profesional. Entonces teníamos que de alguna manera lo primero saber, si tú vas a proponer, es saber dónde estás y sobre todo cuánto cuesta. Yo no puedo decir cuánto quiero que me den si no sé lo que me cuesta hacer las cosas. Entonces con ese objeto lo que hicimos fue hacer un estudio del coste de dispensación en España, ver cuánto nos cuesta dispensar. Entonces lo que hicimos fue, mandamos una encuesta a varias farmacias, al final participaron 80 farmacias. Ese es el volumen de dispensaciones que se recogieron y con esto rellenaron una hoja en la que se detallaban todos los gastos en los que incurre la farmacia, pero todos, desde la luz, el agua, el gas, hasta los cursos de formación, todos, las deducciones del Real Decreto, todos. Y con eso, básicamente, nos dimos cuenta de la situación en la que nos encontrábamos y que es la que es. La situación es que prácticamente ya un tercio de las farmacias ya se encontraban
con unos costes medios muy superiores a la media, lo cual ya estaba en una situación vamos, que les costaba, en pocas palabras, les costaba dinero dispensar una receta al Sistema Nacional de Salud. Luego había otro tercio de farmacias que lo que estaban es muy próximos ya a esa cifra. Entended que por el tema de los intervalos de confianza no se puede decir taxativamente que la media es esta, hay unas desviaciones y hay farmacias que se van a incluir en un grupo o en otro, pero a grandes rasgos podríamos decir, podríamos concluir esto, ¿no? Y luego habría otro tercio de oficinas de farmacia pues, que no tienen, ahora mismo no tienen ningún problema, con su margen actual está por encima de lo que es el margen legal y no tienen ningún problema. Entonces esa es la situación que hay. Y bueno, nosotros nos dimos también cuenta de que todos estos costes los podíamos de alguna manera aglutinar en dos costes, en dos conceptos. En un concepto que es el honorario profesional y en un concepto que es el cargo logístico. Es decir, todos lo sabéis, que para poder nosotros dispensar necesitamos una estructura, necesitamos incurres en los costes de adquirir un medicamento, de conservarlo, de tenerlo a disposición de cuando se tenga lugar la dispensación. Y eso es un coste que tiene unos precios, tiene un importe, y de alguna manera lo que hicimos fue dividirlos en esos dos componentes. Bien.